este mensaje, esta predicación del Señor Jesús, conocida como las bienaventuranzas. Y Jesús dio 8 características, 8 bienaventuranzas que en realidad son esta idea de mostrar cómo alguien puede llegar a ser bienaventurado. Bienaventurado significa doblemente feliz. Una persona bienaventurada es alguien que está satisfecha, que está completa, que no le falta nada. Y entonces todas estas cosas, todos estos puntos de Jesús era darnos esta imagen de cómo alguien puede llegar a ser precisamente eso, completamente feliz, completamente satisfecho. Y sabes, cuando Jesús habló de este mensaje, cuando Jesús predicó este mensaje, evidentemente lo estaba haciendo para todas las personas, pero hoy déjame tomar estas enseñanzas, y lo que he tratado de hacer es que estas bienaventuranzas, aplicarlas a nuestros hogares y pensar en cómo Dios tiene un plan, un deseo, un anhelo de que nuestras familias sean familias bienaventuradas, familias completamente felices, familias completamente satisfechas, familias que estén desbordando esta bendición de Dios. Y mi punto es que tristemente tenemos que reconocer que muchos de nuestros hogares, muchas de nuestras familias hoy en día no muestran esta bendición desbordante, no somos ese reflejo de una gran bendición. Y entonces por eso me parece que vale la pena tomar estas bienaventuranzas y volver a considerar qué clase de familia Dios quiere que tú y yo tengamos. Y sin lugar a dudas te puedo decir que Dios quiere que tengas una familia bendecida, una familia bienaventurada, una familia completamente feliz. Y tal vez estés aquí hoy y pienses que a lo mejor el mensaje no es para ti porque estás soltero y no tienes una familia. Bueno, déjame decirte que estos mensajes pueden ser útiles para ti en un futuro, cuando tengas tu familia. Pero también, otra vez, siendo que Jesús predicó esto a todas las personas, estoy seguro que si pones atención podrás encontrar cosas importantes para tu vida. O tal vez pienses que ya tus hijos ya no están en casa y que ya ha pasado el tiempo de formar una familia. Déjame decirte que nunca es tarde para poder alcanzar este tipo de familia que Dios quiere que tengamos. El día de hoy quiero hablarte acerca de la paz dentro del hogar. Quiero hablarte de cómo alcanzar, tener una familia donde las relaciones puedan estar caracterizadas por la paz. Y se vuelve interesante porque, mira, muchas de las familias hoy en día, lejos de haber paz en el seno familiar, se caracterizan las familias muchas veces por conflictos, por tensión, por lucha, en medio de las relaciones que hay en medio de nosotros. Y hay algo que tú y yo tenemos que reconocer. La verdad es de que las relaciones siempre se van a volver difíciles. Las relaciones siempre son desafiantes. Y no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de las relaciones rotas, la mayoría de la tensión en medio de las relaciones tiene que ver con gente de nuestra familia. ¿Te has dado cuenta de eso? La mayoría de las personas tienen una relación rota con alguien, no de fuera, sino de dentro de la familia. Y tiene sentido porque la familia son esas personas muy cercanas a nosotros. Pero otra vez, ¿sabes? Muchas veces es triste ver esa tensión en medio de la relación entre los matrimonios y ver cómo hay matrimonios que están luchando, hay tensión entre ellos. Es triste ver cómo hay tanta tensión en medio de la relación de los padres con los hijos, al grado a veces que hay tanta distancia que llega el punto a no hablarse, a no considerarse unos a otros. Y otra vez, mira, quiero que al estar aquí tú y yo podamos considerar esto. Y no sé qué sería para ti el pensar en esta tensión en medio de nuestras relaciones. Y tal vez para ti sea que estás tratando de criar a tus hijos, estás comenzando en medio de formar una familia, y tal vez tienes a tu mamá o a tu suegra ahí diciéndote cómo hacer las cosas, y eso trae tensión. Y es así como que ya no me diga nada, yo quiero hacerlo y descubrir las cosas por mí mismo. Tal vez para ti una tensión en medio de la familia sea dentro de tu familia, donde tus hijos se la mantienen peleando. Y tal vez todavía son pequeños, pero se la mantienen discutiendo, quitándose los juguetes unos con otros, y que llega al punto a que te rindes y decir, ya estoy cansado, se la mantienen peleando. Y a lo mejor ya no son tan niños, pero siguen peleando aún de adultos. Y entonces
Tal vez esa sea la tensión en medio de tu familia. Tal vez seas un adolescente y para ti una relación tensa en la familia sea pensar en que tus papás no te entienden, que tus papás no confían en ti, que son controladores, y es la tensión entre esa relación como hijo con los papás. No sé qué sea para ti, pero quiero que pienses cuál sería esa tensión en medio de tu familia. Tal vez son una familia mixta donde hay un ex por ahí y se vuelve complicado, que estás criando a los hijos nuestros, los de ella, los de él y los nuestros, y ya hay una mezcla, y en medio de eso ya hay tensión. No sé cuál sea tu caso, no sé para a ti que sea esto, pero quiero llevarte a que consideremos una de las bienaventuranzas de Jesús, hablando acerca de esto, de cómo podemos alcanzar esa paz en medio de nuestras vidas. Ahí en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 9, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y quiero hablarte acerca de esta bienaventuranza y trataré de aplicar esto a nuestras familias. Y para entrar en el tema, déjame comenzar por explicarte que cuando en la Biblia se habla de paz, las palabras que describen este concepto de paz van un poco más allá de nuestro concepto. En el Antiguo Testamento la palabra es shalom, la palabra hebrea. En el Nuevo Testamento la palabra es, déjenme la leo, eirene. Esa es la palabra griega para paz. Y este concepto de paz bíblico va un poco más allá de lo que tú y yo pensamos cuando escuchamos la palabra paz. De hecho, la palabra shalom, si recuerdas, era el saludo para el pueblo de Israel. Ellos se saludaban con esta palabra, shalom, que significa, otra vez, un poco más de esa paz, de no tener problemas. Shalom implicaba, significaba ese deseo de que no pases por momentos difíciles. Ese era el concepto de paz. Cuando decían shalom, era algo así como decirles: te deseo el mayor bien en tu vida. No solamente que no tengas problemas, sino que estés completo, que tengas todo lo bueno que pueda haber. Y entonces, ¿sabes? Cuando Jesús está hablando de estos pacificadores, de esta paz en medio de la familia, no está pensando solamente en hogares que no tengan conflictos. No está pensando en casas que no haya problemas, sino que haya hogares donde haya el mayor bien. Y otra vez, ¿sabes? Se vuelve interesante porque cuando hablamos de esto pareciera algo inalcanzable. De hecho, me parece interesante que todas estas bienaventuranzas, cuando Jesús las predicó, eran contraculturales. Es decir, eran cosas que chocaban con la mente de las personas que estaban escuchando a Jesús. Hablando particularmente de esta bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, era algo que chocaba con la cultura del pueblo de Israel, porque ellos crecieron con esta ley de diente por diente y ojo por ojo. Ellos crecieron con eso. Ya sabes, este concepto de me la haces, me la pagas. Ellos crecieron con eso, y entonces llega Jesús y entonces dice: bienaventurados los pacificadores. Chocaba con su forma de pensar. Ellos consideraban que alguien afortunado era el que se la hacían y se la podía cobrar inmediatamente. Eso, en su concepto, eso sería: qué afortunado eres. Pero Jesús llega a un tema, con un mensaje que va contra la cultura. Y quiero que entendamos algo, ¿sabes? Cuando Jesús habla de pacificadores, el concepto de un pacificador no solamente es alguien que guarda la paz, sino que es alguien que produce, que trabaja para que la paz sea real en medio de una relación. ¿A qué me refiero? Mira, guardar la paz tiene que ver con tener un problema y simplemente ver la forma de que todo se tranquilice. El ejemplo más claro es: hagamos una tregua. Ese es un ejemplo de cómo guardar la paz. Está el conflicto, está el pleito entre el esposo y la esposa, y llegamos al punto de decir: hagamos una tregua, que los hijos no nos vean pelear. Y entonces estás en la cocina, estás en la comida y parece que todo está bien, pero una vez que se cierra la puerta de la recámara comienzan los problemas. Es decir, oye, que la iglesia no se dé cuenta los problemas que tenemos como familia, y entonces vamos a hacer como que si no pasa nada.
y entonces eres el papá que hace como que no pasa nada con sus hijos, que todo está bien y todos fingimos. Y entonces, ¿sabes? Eso es guardar la paz. Eso es así como que no hagas problemas. Un pacificador no es el que guarda la paz, un pacificador es el que produce la paz. Una definición de un pacificador sería alguien que entra en el problema para producir la paz. Es el que enfrenta el problema. Y entonces, ¿sabes? Otra vez, cuando Jesús está hablando de ser pacificadores, está hablando de aquellos que trabajan por hacer la paz. Y precisamente es de lo que hemos estado hablando en estos días. ¿Sabes? Cuando Dios piensa en nuestras familias como pacificadores, llegamos a este punto que, ¿sabes? No se trata de que lleguemos a ser simplemente familias cristianas. No queremos ser familias cristianas. Queremos ser hogares, queremos ser familias centradas en Cristo. Y tal vez, otra vez, para algunos digan, pues eso es lo mismo, es un juego de palabras y técnicamente tendría que ser lo mismo en realidad. Una familia cristiana tendría que ser una familia centrada en Cristo, pero este es el punto. ¿Sabes? Lamentablemente hoy en día muchos se dicen cristianos, pero no viven como alguien que sirve a Cristo, y por eso hoy tenemos que hacer esta diferenciación. Por eso tenemos que marcar una diferencia. Y por eso debiéramos enfocarnos en decir, no solo somos una familia cristiana, no solamente nos llamaremos a nosotros mismos una familia cristiana para luego vivir como querramos, para luego vivir lejos de la bendición de Dios, sino que queremos ser una familia, una persona, un seguidor de Jesús centrado en Cristo, alguien que persigue servir al Señor, alguien que busca conocer, alguien que busca darle la gloria y la honra. Y entonces, otra vez, ¿sabes? De esto se trata, de llegar a ser no solamente cristianos de nombre, sino personas, seguidores de Jesús centrados en Él. Y pensando en las relaciones y en los conflictos en nuestras relaciones, ¿sabes? Un hogar cristiano culturalmente en medio de un conflicto diría, bueno, pues me ofendieron, no puedo perdonarlos y no me importa, yo no puedo perdonar y entonces que se aleje de mí y no me importa eso. Eso es lo que haría un hogar simplemente cristiano culturalmente. Cuando se ponen las cosas difíciles con los hijos, en el matrimonio, sería el guardar distancia y entonces simplemente alejarte. Pero un hogar centrado en Cristo, la pregunta sería, ¿qué es lo que Dios quisiera hacer en medio de este conflicto, en medio de esta tensión, en medio de esta situación complicada? ¿Qué es lo que Dios quisiera decirnos? Y entonces hoy quiero hablarte de eso. Si queremos ser hogares centrados en Cristo, la pregunta sería, ¿cómo tratamos los conflictos y las situaciones complicadas en medio de nuestra familia? Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo dio un mensaje que me parece extraordinario al hablar de esto. Nota estas palabras. Él dijo, no paguemos a nadie mal por mal. Y nuevamente, recuerda el contexto. Ellos en su cultura era ojo por ojo, diente por diente. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llega a confrontar y dice, no pagues a nadie mal por mal. Procura hacer lo bueno ante los ojos de todo el mundo. Y nota el siguiente versículo. Dice, y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Y quiero que te tomes unos segundos para considerar estas palabras y ojalá el Espíritu Santo y puedas escuchar a Dios diciendo esto. Dice que en cuanto dependa de ti. Y la instrucción es, vive en paz con todos. Ese es el deseo de Dios para ti y para mí, que tú y yo podamos vivir en paz con todos. Porque al final, ¿no es lo que todos deseamos? Una vida tranquila, una vida libre de conflictos. El apóstol Pablo llega a este punto y entonces dice, vivan en paz con todos. Y entonces, ¿sabes? Lo interesante de esto es que la pregunta es, ¿por qué a veces no podemos tener paz en medio de nuestras relaciones? En el versículo 21 el apóstol llega al punto y es que, ¿sabes? El apóstol llama la atención y dice, no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien.
¿Por qué tenemos estas tensiones en medio de nuestras vidas? ¿Por qué estas relaciones rotas en medio de la familia en particular? Sabes, la verdad es que muchas veces el mal nos vence. Y la instrucción y la invitación es: mejor vence al mal con el bien. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cómo nos convertimos en pacificadores? ¿Cómo nos volvemos estas personas que producen paz en medio de los conflictos? Otra vez, no se trata de simplemente sacarle la vuelta al problema para no tener un conflicto, de hacernos ojo de hormiga y entonces, no, todo está bien. ¿Sabes? Porque el problema de que cuando tú y yo hacemos esto es que, como coloquialmente lo decimos, llega un punto en que nos llenan el buche de piedritas, ¿no es cierto? Y entonces es cuando nos sorprendemos y decimos: qué raro, todo estaba bien y de repente se separaron. Qué raro, todo estaba bien y de repente el hijo se fue de la casa. No estaba bien, había una aparente paz. Y eso es lo que pasa cuando no nos volvemos pacificadores. Y otra vez, oye, todo estaba tranquilo, parecía que todo estaba bien, pero de repente surge el problema. Este es el punto, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en pacificadores. Y entonces hoy quiero compartir contigo al menos 3 cosas muy prácticas de lo que considero cómo podemos volvernos pacificadores en medio de nuestras relaciones en la familia. Y la primera cosa que entiendo es que, ¿sabes? Nos volvemos un pacificador cuando decimos la verdad en amor. Efesios capítulo 4, en el versículo 15, el apóstol Pablo dice: profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Este es el punto. Dice: profesemos, hablemos la verdad en amor. Nota que no dice grita la verdad en amor. No es como: eres un inútil. Eso puede ser verdad, pero si lo dices gritando, no es cierto, estoy bromeando, pero es decir la verdad en amor. Y entonces hay algunas cosas a considerar. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice: digan, hablen, profesen la verdad en amor, no está hablando del tono de la voz. Algunos pudiéramos confundirnos y al leerlo diríamos: hablemos la verdad en amor, y entonces: ay, papito, te dije que así no. Ay, papito, cómo me desesperas. Ay, mijito. No está hablando del tono de voz. Está hablando de la actitud del corazón. Y entonces por eso dice: hablen la verdad en amor. Y entonces, mira, en mis clases de consejería he aprendido algunas cosas de cómo decir la verdad en amor. La primera cosa que recordé es que, ¿sabes? Es muy útil decir la verdad fuera del conflicto. No sirve decir la verdad o enfrentar los problemas cuando están volando zapatos y sartenes. No sirve. Tienes que esperar el tiempo correcto, libre de conflictos, para hablar del problema. Otra vez, ¿sabes? Esto tiene que ver con mucha valentía de nuestra parte, porque nuestra tendencia cultural es a no hablar de los problemas. Y me parece tan chistoso, pero ¿has notado que somos muy buenos para hablar con los demás de nuestros problemas, con nuestro esposo, con nuestra esposa? Pero ellos nunca saben, o con nuestros hijos. Y la pregunta es: ¿y tu esposa sabe que te molesta? ¿Tu esposo sabe que esto te molesta? Y somos tan buenos para hablar con otros, ¿no? De: ay, es que mi esposo hace, ay, es que mi esposa hace. Pero nunca hemos tenido esa plática con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Esto es hablar la verdad en amor, cuando encuentras este punto fuera del conflicto para hablar de esas cosas. ¿Cuál es la intención? ¿Sabes? En medio de mostrar amor por alguien, es que enfrentamos esas cosas que son difíciles. No hay mayor muestra de amor que decirle a alguien: ¿sabes lo que estás haciendo? Me está haciendo daño. ¿Sabes lo que haces o lo que has dejado de hacer repercute en nuestra familia en este sentido y está mal? Pero otra vez, busca el momento fuera del conflicto. La otra cosa es que siempre que hablas de la verdad, de esas cosas que trae tensión, siempre se debe atacar a la situación y nunca a la persona. Eso se vuelve un básico en medio de las relaciones. Atacas la situación, no a la persona. Otra vez, ¿sabes?
la tendencia natural en ti y en mí es atacar a las personas. El clásico, tú siempre eres esto, tú siempre haces esto, y lo vuelves personal. Pero otra vez eso no ayuda nada en medio de encontrar acuerdos. Pero cuando nos enfocamos en la situación, cuando nos enfocamos en el problema, y es cuando sucede esto, no es lo que tú eres, no es lo que tú representas, ese problema, sino te enfocas en la situación. Es que, otra vez, es cuando tú y yo podemos mostrar y hablar la verdad en amor. ¿Te das cuenta? Tiene que ver un poco más allá, otra vez, que el tono de voz. Tiene que ver con la actitud del corazón. La otra cosa que hace un pacificador es que, ¿sabes? Los pacificadores se disculpan cuando se equivocan. Un pasaje que me parece pocas veces entendemos es Santiago 5:16. Dice la Biblia: confiesen sus pecados los unos a los otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y desde que dice confiesen sus pecados, pues ya como que nos deslindamos. Pensamos que siempre se va a tratar de cuestiones espirituales, ¿no? A un pecado que tiene que ver allá con mi relación con Dios, y entonces eso no tiene que ver con los demás. Pero el sentido del pasaje va un poco más allá de eso. Tiene que ver con hablar, con disculparnos por nuestros errores, por las cosas que hemos hecho mal, y por eso tiene sentido cuando dice confiesen sus pecados los unos a los otros. No se trata de ventilar nuestra maldad y nuestra falta de carácter solamente, sino que tiene que ver con pensar y hablar y decir de frente: me equivoqué, esto que hice estuvo mal. Y sabes, esto me parece extraordinario porque no sé si lo puedas imaginar. ¿Cómo serían nuestra familia, la relación en nuestras familias, si esto fuera una realidad? Que cuando nos equivocamos pudiéramos ir con nuestra esposa y decir: sabes, me equivoqué, lo que hice estuvo mal, y acto seguido oramos juntos. ¿Cómo sería tu matrimonio si esto fuera una realidad? ¿Cómo sería la relación con tus hijos si pudieras llegar y decir: mira, mi hijo, me equivoqué, lo que hice estuvo mal, y oramos juntos? Sabes, la Biblia no se equivoca cuando dice que cuando esto sucede, dice cuando confiesan sus pecados los unos a los otros y oran los unos por los otros, dice que el resultado es que somos sanados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos vidas tan enfermas emocionalmente? ¿Sabes por qué estamos tan enfermos y tan lastimados? Si le escarbas un poco, todo termina aquí, porque no hemos pedido disculpas, porque alguien no nos pidió perdón, y seguimos heridos en medio de nuestras relaciones. Y entonces, ¿sabes? Un pacificador reconoce su error, lo confiesa. Y otra vez, esto es interesante para mí porque es contracultural. No estamos hechos para pedir perdón, y la mayoría de nosotros no sabemos, y por eso me parece interesante volver a recordar cómo pedimos perdón. ¿Cómo le hacemos? Déjame compartirte algunas cosas de cómo lo hacemos. ¿Sabes? La mejor forma de pedir disculpas, de pedir perdón, tiene que ver con admitir acciones específicas, sin excusas. Lo contrario a eso es: si te ofendí, perdóname. Siento mucho que te hayas sentido mal. No era mi intención que te sintieras mal. ¿Sabes? Querido hermano, querido amigo, nunca hagas eso. No hay mayor cosa que me moleste más que alguien me diga: si te molesté o si te ofendí, perdóname. ¿Te das cuenta? Toda la responsabilidad me la echan a mí. O sea, tú eres el débil. Es como: discúlpame, florecita. Perdóname, débil. Perdóname, llorón. O sea, es lo que estás diciendo. Entonces, por favor, nunca lo uses. Nunca uses el si te ofendí, perdóname. Mejor no digas nada, porque pedir perdón así no funciona. Es más, da más coraje. Le das la responsabilidad a la otra persona. Por eso, ¿sabes? Pedir disculpas, pedir perdón comienza por entender que admites acciones específicas sin excusas. Es cuando dices: perdóname por gritarte. Perdóname por decir esto y esto y esto de ti.
Perdóname, debí de haber enviado ese mensaje, debí de hablarte para avisarte que iba a llegar tarde, que no iba a llegar a comer. Acciones específicas. Perdóname por menospreciarte en medio de la familia, en medio de tus amigos. Perdóname por acciones específicas, porque, ¿sabes? Creo que mucho de esto tiene que ver con que no hemos entendido la gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. ¿Sabes? El remordimiento nos lleva a estas acciones, a decir, si te ofendí, perdóname. Ese es remordimiento. Sí, te sientes mal, te sientes más mal contigo mismo, casi no quiero que estemos enojados, pídeme perdón. Ese es el remordimiento. Claro, la tensión está ahí, estás incómodo, ese es remordimiento. Pero el perdón, el arrepentimiento genuino tiene que ver cuando tú y yo pedimos perdón con una actitud real de quebrantamiento, de entender, te hice daño. ¿Sabes? El arrepentimiento conlleva la restitución, conlleva el deseo de que la otra persona esté bien. Y entonces, ¿sabes? Dios nos llama a que tú y yo entendamos esto. ¿Sabes? Aprendamos a disculparnos, aprendamos a pedir perdón. Y otra vez, mira, hay situaciones en la vida que para mí me parece que son ilustrativas para mí. Puedes disculparte por ciertos errores en la vida. Te disculpas por no levantar la toalla en el baño. Es un error, me equivoqué. Discúlpame por no bajar la tapa del baño, los varones. Discúlpame por ese tipo de cosas, son errores. Pero hay otras cosas mucho más profundas que requieren perdón. Perdóname por, otra vez, por haber hecho algo que te ofendió. Perdóname por haberte gritado. Perdóname por no tratarte como Dios dice que debo tratarte. Y si tú y yo aprendemos esta diferenciación entre arrepentimiento y remordimiento, creo que va a ayudar mucho en que tú y yo aprendamos a disculparnos. Otra vez, es algo que tú y yo tenemos que hacer. Y la tercera y última cosa que quiero compartir contigo: ¿cómo nos convertimos en pacificadores? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, los pacificadores perdonan y dejan ir. Y este punto me parece muy interesante porque muchos de ustedes, creo, están cargando con una tremenda cantidad de dolor en sus vidas por esta situación. Porque hay esta falta de perdón. Y quiero que entiendas algo. Quiero comunicarte que sé que otorgar el perdón en medio de faltas graves en la vida no es fácil. Sé que perdonar a alguien que te ha traicionado, sé que perdonar una infidelidad conyugal se vuelve complicado. Sé que no es fácil cuando alguien te ha mentido y te ha traicionado y ha tomado cosas tuyas y te ha dejado en una posición difícil en la vida. Yo sé que es difícil perdonar ese tipo de personas. Sé que es muy difícil perdonar cuando alguien de tu familia que debió de haberte cuidado se aprovechó de su posición y te lastimó y te hizo daño y te violentó. Y sé que son esas cosas en la vida que dirías, discúlpame, pero es muy fácil hablar de perdón, pero la realidad es de que tú no sabes lo que es experimentar esas cosas. Y tal vez puedas pensar, tú tienes tus problemas como pastor y nada se parecen a la vida real. Déjame decirte que aunque tal vez yo no haya experimentado muchas de esas cosas, puedo decirte que lo sé. Sé que otorgar perdón se vuelve complicado. Y no quiero simplemente tomar la Biblia y enfrentarte para decir perdona, porque sé que es difícil. Pero sí quiero decirte que, sabes, aunque otorgar perdón es difícil, en las manos de Dios, sabes, otorgar perdón es algo factible. Es algo que Dios quiere hacer en tu vida porque quiere traer libertad. Y entonces, sabes, un pacificador real es aquel que perdona y deja ir. No hay un pasaje que me enfrente más acerca de otorgar perdón que Colosenses 3:13. Mira lo que dice, sean mutuamente tolerantes. Y desde ahí me desarma. Es decir,
Tolera a los demás como te toleran a ti. Y me desarman porque yo también he ofendido a las personas, porque yo también he hecho daño. Y entonces es así como te toleran a ti, compa, igualito, tolera al otro también. Pero luego va un poco más allá, dice: si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y esto me quita toda mi discurso. Ese discurso de decir, pues yo no soy Dios como para perdonar, que Dios lo perdone. Que Dios lo perdone, pero yo no puedo hacerlo. Me quita todo mi discurso, porque la instrucción bíblica es: perdona, igual que Cristo te perdonó. No sé a ti, pero ante la pregunta ¿cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Y cuánto nos sigue perdonando un día tras día? ¿Cuánto nos ha perdonado? No sé tú, pero al menos para mí me confronta, porque no me gusta perdonar. Pero entonces la instrucción es: perdona como Cristo nos perdonó. Dios quiere que tengamos familias llenas de paz. Y mira, si no recuerdas nada de este mensaje, déjame terminar con lo siguiente. Si no recuerdas nada, simplemente déjame decirte que, mi querido amigo, mi querido hermano, la familia vale la pena. Vale la pena, mi querido hermano, mi querido amigo, vale la pena tener buena relación con tu familia. Vale la pena invertir lo que sea necesario para tener un buen matrimonio, un matrimonio sano. Vale la pena luchar por tener una buena relación con tu hijo o con tu hija. Vale la pena tener buena relación con aquellos que están a tu alrededor, con tu familia extendida, con tus tíos, con aquellos que están ahí. Vale la pena la familia, porque no encontrarás otro lugar más seguro para ti que tu propia familia. Y por eso Dios dice: hey, perdónense, bienaventurados los pacificadores. Y ya que estamos aquí, ¿sabes? La familia extendida, entra también la familia de la fe. Vale la pena la familia, hermano. Vale la pena. Si estás molesto con alguien de tu familia de la fe, vale la pena buscar una buena relación, porque otra vez, en la familia de la fe encontrarás ese lugar seguro para ti y para tu familia. ¿Sabes? Lo que buscamos es que tú y yo entendamos que vale la pena luchar por la familia, que vale la pena cuando el matrimonio se pone difícil, en vez de tomar nuestras cosas y salir de casa, vale la pena luchar por nuestros matrimonios. Vale la pena cuando la situación se pone complicada con nuestros hijos. No importa en la edad que tengan, vale la pena luchar por una buena relación con ellos, en vez de desecharlos y decir: bueno, tomaron su camino, tomaron sus decisiones, ay, que hagan lo que quieran, yo ya les enseñé. Vale la pena luchar por nuestros hijos, porque la familia vale la pena. Y el plan de Dios para ti y para mí, otra vez, es que tengamos familias bendecidas, familias bienaventuradas. Y en lo que pasan los músicos, ¿sabes? Me encanta ver que en cada bienaventuranza hay una enorme promesa. Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán conocidos como hijos de Dios. Bienaventurados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En mi casa tenemos una discusión familiar. La discusión es: mi hija Raquel, ¿a quién se parece más? ¿A su papá o a su mamá? Y vemos fotos de pequeños y hay una discusión ahí. De repente alguien llega y: Raquel es igualita a ti, me dicen a mí. Y otros llegan y: no, es igualita a Ile. La verdad es de que Raquel es muy afortunada de parecerse más a su mamá que a mí, pero tiene algo de mí. Depende de qué perfil la veas, tiene algo de mí.
Pero esto es lo interesante, ¿sabes? Dios dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y este es el sentido: te parecerás a Dios, serás como Él. ¿Sabes? Mi papá tenía su molde. Y mis 3 hermanos nos parecemos muchísimo y nos parecemos a Él. Si te he contado un poco de nuestra vida, mi papá tenía una tortillería, entonces conocía mucha gente por muchos años nos conoció, y hasta la fecha me topo gente en algún súper, en algún lugar, y muchos de ellos es: eres hijo de Cuco, ¿verdad? Eres hijo del señor de la tortillería. Claro, me parezco a Él. Y esta es la bendición cuando tú y yo nos volvemos pacificadores. Te parecerás a Jesús, te parecerás a Dios. Y esto, ¿sabes? No hay mayor beneficio, no hay mayor cosa que tú y yo podamos perseguir en la vida que parecernos a nuestro Padre Celestial. Y ojalá que cuando la gente voltee a ver nuestras familias puedan decir: ah, ellos se parecen a Dios, ah, su familia es especial. Que cuando volteen y vean tu vida puedan decir: Él es un hijo de Dios porque se parece a Dios. ¿Sabes? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y hoy déjame cerrar entonces invitándote a considerar: ¿hay alguna relación rota en medio de tu familia? ¿Hay algo que el Espíritu Santo haya movido hoy en tu corazón? ¿Por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos y oramos juntos? Padre,